Bien, vamos a hablar de la regulación y Bitcoin. El año pasado, como sabéis, salió todo el tema de MiCA y hoy no vamos a, digamos, ahondar mucho más en esa cuestión. Lo que vamos a hablar es de los diferentes aspectos que esa regulación podría tener y el impacto que podría tener en Bitcoin, centrándonos en tres partes principalmente. Entonces, si queréis, si estáis todos listos, pues nada, para comenzar, me gustaría preguntarle a Chris si puede contar qué busca la regulación cuando se trata del tema del intercambio y la custodia de Bitcoin, cuando intenta regular estos aspectos, qué busca la regulación y qué impacto podría tener. Buenos días. En cuanto a lo que busca la regulación, centrados en el intercambio de Bitcoin, yo creo que lo que busca básicamente es tener el control de, o la información de quién está intercambiando con quién ese activo. De hecho, si miras el texto de la normativa europea que ya está aprobado y que entrará en vigor dentro de posiblemente un par de años, se centra en lo que se puede centrar, que es, como diría un conocido de todos nosotros, los terceros intermediarios son agujeros de seguridad. Entonces, al final lo que busca es intentar entrar a través de esos terceros, que puedan ser custodios o que puedan ser proveedores de servicios, para intentar tener información sobre lo que está pasando en los intercambios de Bitcoin. Lógicamente, hay un punto en el que no puede entrar porque técnicamente es muy complicado, que es en las transacciones P2P, y esas han quedado fuera. Entonces, yo, a la gente que aquí no quiera tener controladas las transacciones, pues les recomendaría encarecidamente que empiecen a entender y manejar cómo transmitir Bitcoin P2P sin utilizar a terceros de confianza. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, yo creo que quizás la cosa va un poco más allá, ¿no? Por un lado, lo que está claro es que con la elefantiasis que tienen los estados actuales, intentan trincar dinero de todos los sitios que pueden, ¿no? Y entonces, por un lado, el tener controlado que cualquier tipo de transacción relacionada con Bitcoin, en general con la criptomoneda, tenga que estar sometida a un KYC, bueno, pues eso en parte es para lo que dice acertadamente Cristina, para intentar controlar toda la actividad económica para poderla tributar. Pero yo creo que realmente lo que están pensando el legislador europeo es un poco más allá, y el otro día en las declaraciones que hizo Luis de Guindo dio la clave, ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que no se había reconocido que Bitcoin, pues bueno, ellos nunca hablan de Bitcoin. Si os fijáis, Bitcoin es como una palabra tabú. Hablan de, pues sí, las criptomonedas, los criptoactivos y demás, ¿no? Pero bueno, ahí entra Bitcoin. Pero sobre todo, como digo, como ya puso de manifiesto de Guindo, es el riesgo, pone en riesgo la política monetaria. La política monetaria que se ha convertido en una forma de latrocinio. Es un impuesto encubierto a darle a la maquinita, y eso es lo que están viendo que se les puede escapar con Bitcoin. Y es donde creo yo que tienen el punto de mira, en acabar con Bitcoin precisamente para no fastidiarles el chollo que tienen con la política monetaria actual. Pero bueno, nos encontramos en un momento ahora en el que, bueno, la regulación lo que intenta atacar, como digo, en este aspecto es el tema del intercambio y la custodia de Bitcoin. ¿En qué sentido el que tú crees esta regulación puede tener un impacto en el futuro de este sector, de este ecosistema, para, bueno, pues para intercambio, la creación de lugares centralizados o descentralizados donde se pueda intercambiar este Bitcoin? Y si realmente podrás controlar esto, José Antonio. Bueno, pues a ver, en principio yo lo que pienso es que a veces el regulador, más que querer ser más que querer ser alguien que dé normas para que la sociedad trabaje, es para que el gobierno, para que en sí la estructura en la que trabaja aproveche esas normas. O sea, yo cuando veo cosas en regulaciones como MiCA en el proyecto, como decir, el Proof of Work debería de regularse o prohibirse, porque tiene unas consecuencias ecológicas, etcétera. Bien, vayan ustedes de su ciudad a Bruselas con un carro y un burro y no tendremos tampoco consecuencias ecológicas de que vayan ustedes en un jet una vez a la semana. O sea, a veces intentamos ser muy puristas, pero no estamos diciendo realmente el objetivo. El objetivo muchas veces es, como decía Javier, frenar una innovación que va en su contra. O sea, el tema es, tenemos una innovación ahí que, igual que en su día fue Internet y revolucionó la información,
puede revolucionar el dinero. No digo que lo vaya a hacer. Nunca voy a decir el 100% del éxito está conseguido. Pero sí que hay una herramienta que puede cambiar la forma en que vemos el dinero y en que hablamos de dinero. Entonces, la resistencia está. La resistencia está y es lo que estamos viendo en las regulaciones, básicamente. No sé si a lo mejor me he desviado mucho de tu pregunta. Sí, bueno, porque vamos a entrar en ese aspecto también, porque... He ido por otra rama rápidamente, pero... Bueno, centremos el tiro entonces en si puede ayudar o desincentivar el uso o la custodia de Bitcoin, el que tú, desde el regulador, crees normativa para que se creen lugares centralizados para la compra y venta o para que se regule esa compra y venta entre particulares. Tenemos a Alfredo. A ver, yo creo... Primero, ¿por qué la regulación? La regulación busca información, busca el control. Esto es un Estado democrático de derecho, aunque podamos criticarlo por múltiples factores, pero tiene que proteger múltiples intereses. Tiene que proteger el interés del mercado, hay que proteger los intereses de los consumidores, hay que proteger que hay unos prestadores de servicios que estén preparados, que estén formados. Hay mucha gente que se atribuye la condición de advisor sobre Bitcoin o sobre otros criptoactivos y desconoce cuestiones básicas sobre esta tecnología y sobre su funcionamiento, sobre los riesgos que tiene activos como Bitcoin. Tiene sus virtudes y tiene sus riesgos y, por tanto, hay que informar y eso exige que haya un determinado nivel en el control de los prestadores de servicios, por ejemplo. Pero también hay un control antiblanqueo y hay un control de la fiscalidad y de la operativa. Aunque Javier lo llame latrocinio, pues estamos dentro de un Estado social donde hay un colchón para todos los ciudadanos y donde, por ejemplo, durante la pandemia, pues gracias a ese latrocinio, mucha gente ha conseguido sobrevivir porque se le han dado determinadas ayudas. El latrocinio que califica Javier, que ya sabe que se lo digo con todo el respeto y el aprecio que le tengo, pues tiene también sus efectos de que hay que cobrar muchos impuestos. Otra cosa es si nos pasamos con la fiscalidad. Esto es otra cuestión. En relación al tema que tú planteas sobre la custodia, pues el tema de la custodia había una regulación en MiCA previo a las crisis del año 2022, que es en el proyecto que hubo en la comisión puso un proyecto de MiCA en el año 2020, había una regulación de la custodia muy similar a lo que se estaba llevando en la práctica, lo que hacían casi todos los custodios, y con las grandes crisis que se producen en el año 2022 cambia y en octubre de 2022, cuando se publica ya prácticamente el texto definitivo que viene aprobado por la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento en las conversaciones comunes que tienen, hay un nuevo régimen muy diferente de la custodia. Y la custodia es una custodia fiduciaria. Es una custodia en que el cliente le están diciendo tus activos están aquí, los tenemos claramente identificados, separados. Si tú quieres hacer staking, si tú quieres prestarnos tus activos para que obtener una rentabilidad, hay que firmar un segundo contrato. Y, por lo tanto, esta regulación de la custodia tiene un claro objetivo, que es proteger a los titulares de activos. Si yo tengo mis activos en autoalojada, sé que son míos porque los tengo identificados y están claramente separados. Si yo los tengo en Binance, tienen que estar también separados, identificados, para que si Binance cae en quiebra, cae en concurso, yo pueda ir y sacar mis activos. Esto se llama ejercicio del derecho de separación, que, por ejemplo, en España está regulado en la ley concursal. Y esto no existía antes. Por lo tanto, la legislación sí que ha venido, de cierta manera, a tutelar esos intereses. ¿Por qué? Porque si tú no tutelas la custodia de prestadores de servicios, estás fomentando la autocustodia, las wallets autoalojadas. Y ese es un problema para el legislador, porque las wallets autoalojadas tú no tienes el control, no tienes la información. Y los principales aliados para un legislador son los prestadores de servicios. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, transferencias forzosas, que no puedes hacer en autoalojadas con Bitcoin. Entonces, claramente, el legislador tiene también sus objetivos. Tengo que tener mi control. Y luego podemos hablar, si quieren, aunque sé que hay una mesa de las TBC esta tarde, podemos hablar si las TBC son buenas o malas para Bitcoin. Porque, contrariamente a lo que se piensa, para mí una CBC es buena para Bitcoin. Porque va a masificar el uso, porque nos va a permitir acceder a todos a ver cómo funciona esta tecnología y lo fácil que es hacer transferencias, por ejemplo, transfronterizas. Si yo soy un inmigrante aquí en España y ya termino, pues me cuesta mucho mandar una remesa a Perú, por ejemplo, pero no me cuesta nada mandar Bitcoin, pero eso la gente no lo sabe. Y esto lo voy a aprender con otro tipo de criptoactivos, como por ejemplo una CBDC. Si es que son criptoactivos. Y eso es lo que ha pasado en Nigeria con el Naira, que al final lo que ha hecho ha sido enseñar a la gente a utilizar Bitcoin, ¿no? Bueno, usar Bitcoin y otras monedas estables, en las cuales ahora mismo no nos vamos a meter demasiado, Javier. No, pero me refiero que... Pero vamos, por terminar un poco con por el tema que ha planteado Alberto, del tema de la custodia, lo cierto es que hoy día, cuando tú custodias tus Bitcoin, estás un poco exento de todas las cosas estas que tienes que informar, ¿no?
Pero, y casi te pregunto, bueno, haciendo un poco de Alberto, casi te pregunto a ti, ¿tú crees que la legislación podría incidir en eso, como por ejemplo, obligando a los fabricantes de hardware wallet a que tengan que dar los datos de los compradores a la administración pública? Bueno, no general, entremos, ¿vosotros qué pensáis? no entremos a ese caso en particular todavía. Si te parece, Vale. estaba viendo la cara de Chris cuando Alfredo comentaba sobre los riesgos de que el no controlar esto implica para la sociedad y también el problema de la autocustodia. Entonces, Chris, no sé si tienes algo que comentar a ese respecto. Alfredo, yo te quiero un montón, ya lo sabes. Pero es que a mí ya me conocéis. O sea, yo siempre voy a intentar encontrar en las normativas los espacios para que el control, sobre todo estatal, sobre lo que hacen los ciudadanos pueda reducirse a lo mínimo posible. Yo, al final, no entiendo, lo decía José Antonio antes, yo no entiendo por qué un Estado necesita tener determinada información, salvo que sea para extraer impuestos, que tampoco estoy de acuerdo en que los incentivos tengan que ser yo te someto a un control para ver que tú lo haces bien. O sea, yo creo que los incentivos regulatorios deberían de ser yo te digo que tienes que hacer esto y si no lo haces ya veré el castigo que te impongo. Pero no, tú tienes que hacer esto y yo voy a estar encima de ti comprobando que lo haces y sobre todo obligándote a ti a hacer un trabajo que tendría que hacer yo. Porque no nos olvidemos que no solamente en MiCA, en Transfer of Funds, que es la normativa de blanqueo que está ya aprobada y que será exigible en un par de años, los registros que tienen que guardar todos los sujetos obligados de las transacciones realizadas con criptoactivos son un huevo. Barbaridad. O sea, es una carga burocrática bastante alta. Incluso hay horquillas económicas que son más gravosas que las que tiene la normativa de prevención de blanqueo fuera de cripto. Entonces, no... Entiendo que haya que ordenar el mercado, entiendo que han habido salvajadas, creo que van a seguir habiendo salvajadas porque lo comentamos en el último panel que estuvimos juntos, scams van a haber siempre, o sea, eso no lo vas a eliminar con ninguna normativa, pero creo que una cosa es ordenar el mercado y tratar de proteger a los consumidores y otra cosa es a lo que había derivado la conversación, que es controlar todas las transacciones que se realizan con Bitcoin. O sea, a mí... me parece que si aceptamos estas cosas ya, fenomenal, pues yo dejo la puerta abierta, me coloco una cámara en casa y el funcionario de Hacienda que quiera que se conecte para ver mi día a día. Sí, al final, perdona que intervenga, es un poco la imprenta y la autorización para quién puede usar la imprenta. Hasta que alguien descubre que puede tener una pequeña imprenta y puede lanzar folletos y puede lanzar libros sin necesidad de que le den esa autorización y si le pillan, desmonta y adiós. O se deja coger y adiós. Lo que pasaba en el siglo XVI-XVII, si no hubiera habido imprenta libre, no hubiera habido nunca ilustración. Es decir, nunca habría habido tíos ahí pensando, diciendo cosas que van a veces en contra de la doctrina oficial. Y quien te dice ilustración te dice reforma luterana y te dice mil cosas. No hubiera entrado ahí porque hubiera dicho, no, hay un control, yo tengo que esperar a que una imprenta, eso no se puede escribir porque me van a hacer así, me lo van a tachar. Al final buscas vías de escape. Si tú no te autorizan a hacer algo y tú lo quieres hacer, lo vas a hacer a pesar de la ley, a pesar de la norma. Y ese es el peligro que podemos correr si sobrenormativizamos. Si empezamos a decir, y ahora necesito que me hagas un papel de tal, y ahora necesito que me cojas el nombre de cada persona que compre un eurito de criptomoneda. Si ahora me dices también cuando se lo pasa a su primo o cuando lo saca o cuando hace lo que sea. Estamos sometiendo a la gente a un nivel mucho mayor que el que se está sometiendo a las entidades financieras y estamos diciendo que es un sector prácticamente que es crimen, vicio, corrupción, etcétera, cuando en las entidades financieras cada 2 por 3 abres el periódico y ves el banco tal multado por pasarse la ML por el forro de la chaqueta. O sea, alucinante. Y luego el Chainalysis, 0,25% de las operaciones con criptomonedas son criminales. Digo, pues menos que en la banca. O sea, es que es alucinante. O sea, estamos criminalizando un sector estamos haciendo una policía precoz. Es lo que estamos viendo. O sea, antes de que nazcáis, sois malos.
No es entonces por eso. Quiero dejar a Alfredo, que me ha pedido que quería pelearse contigo un momento. No quiero pelearme con nadie. A ver, cuando entro en algún comité, algún grupo de trabajo, no sé, llega un momento que no sé si a qué grupo de trabajo estoy, y discutimos sobre la legislación. Yo no soy legislador, pero a veces pues, se hacen propuestas, o incluso desde mi cuenta de LinkedIn, digo muchas propuestas legislativas, o algunas para cambiar. Siempre digo que hay que tener en cuenta dos factores. No hay que subestimar al legislador. El legislador es tremendamente puñetero, y luego, si queréis, hablamos de legislación de derecho comparado y cómo se puede hacer daño de verdad al mercado si tú lo quieres hacer. Y lo puedes hacer porque el Boletín Oficial del Estado es un arma de destrucción masiva. O sea, cuidado con el BOE. Y también le digo al legislador y a los supervisores, no subestiméis a la ciudadanía, porque Bitcoin o criptoactivos similares ahora te pueden dejar al margen, y puede haber una sociedad que económicamente se sostenga sin intermediarios, obviando a los supervisores. Por lo tanto, hay que entrelazar esos dos intereses. El legislador tiene sus intereses porque tiene un Estado que mantener, que es un Estado carísimo, como el nuestro, un Estado social, y el ciudadano quiere su cuota de libertad, y por tanto hay que interrelacionarlo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues Argentina está como está y acaba de hacer una propuesta a su ministro de Economía de hacer una CBDC, una moneda digital del Banco Central Argentino, que sustituya al dinero efectivo. Ya claramente te acabas de condenar. O sea, tú no puedes hacer algo que sustituya a algo que la gente está utilizando, incluso que no seas creíble. Entonces, cuidado con esta interrelación. Cristina y José Antonio traen mucho el factor fiscal, y yo el factor fiscal no lo quiero. Primero, porque no lo entiendo, y segundo, porque me recuerda que llega el 30 de junio todos los años y me toca pagar. Entonces, prefiero no recordar esa fecha. Pero yo soy profesor de universidad pública, por lo tanto también mi sueldo, en parte, de lo que gano, viene de lo público. Pero necesitamos una regulación para que haya creo que Cristina lo ha dicho, por ejemplo, para que el mercado sea un mercado ciertamente controlado. Es decir, que aquí no puedo decir una manifestación Elon Musk y diga mañana pueden comprar ustedes mis coches con Bitcoin y de repente se dispare el Bitcoin y al día siguiente diga que ya no se pueden comprar y se caiga el Bitcoin. Eso es manipulación del mercado, y eso está regulado en cualquier otro mercado de instrumentos financieros y está prohibido, incluso es pena de prisión. Y hay que proteger a los consumidores. El legislador europeo ha dejado libertad a Bitcoin y ha permitido que las autoalojadas sigan existiendo. De hecho, incluso en el reglamento de transferencia de fondos, que no sé si habláramos algo de él, pues tú puedes hacer transferencias sin ningún límite entre autoalojadas, y el único problema que tienes que dar información es cuando tú vas a un chain y vas a cambiar por fiat. Ahí es cuando hay que revelar información. Pero las transferencias entre autoalojadas no hay ninguna prohibición. De hecho, Bitcoin es uno de los criptoactivos teóricamente menos regulados dentro de MiCA, justamente porque se emite como remuneración o recompensa a la validación de operaciones. Y eso es importante porque ha reconocido Bitcoin y le ha reconocido la validez de ser un activo. Ahora, otra cuestión, y estábamos hablando ahí dentro, Bitcoin el problema que tiene es que te lo consideran una permuta cuando tú pagas con él. Y ese es el problema para tener su naturaleza de dinero. Pero es un problema del legislador nacional, el nuestro, no el europeo. Porque las permutas tienen un gravamen y no se regulan en los 27 estados de manera diferente. En nuestro estado es de los que peor regula la permuta. Y ese es un gran problema porque te agrava. Entonces, cuando yo pago algo en Bitcoin, vienen Cristina o José Antonio y me dicen, Alfredo, a la declaración de la renta, ya estamos. ¿Pero por qué si he pagado? Ya, pero esto es un activo y lo permutas. Pero eso es un problema diferente de la operativa o de la libertad de mercado que hay para utilizar Bitcoin. No se ha restringido con nuestra legislación. Tú con tu autoalojada puedes hacer lo que quieras. Lo que hemos hecho es regular cuando vas a un prestador de servicios. ¿Para qué? Para proteger. Porque sabemos que ha habido muchos casos que no son soportables en un mercado y que se podrían afectar, de hecho afectaron al propio valor del activo. Entraremos a ver el valor de la regulación, pero antes quiero dejar a Juan Ignacio que... ¿Se me escucha, no? Sí. Sí, quería hacer un comentario porque usamos estos artificios, estos conceptos como el legislador, hemos reglado, ¿no? Y generalmente, claro, es una construcción que es útil, jurídicamente además es un artificio conceptual que se trabaja en nuestra disciplina, pero politológicamente el Estado, el legislador, lo que hemos hecho existe como tal. Y esta necesidad que hay de control no es una necesidad unificada y no es una agenda unificada de control. Cuando uno habla con un legislador, con una agencia, con el representante de una agencia, en el Estado está compuesto en un montón de departamentos y tienen mandatos, intereses y carreras en las que progresar y sienten la necesidad de hacer algo. Esto que se les escapa el control no es simplemente un deseo estalinista de controlar toda la sociedad. Se trata de que yo,
como quien es el regulador de los mercados digitales, de la información, de la protección al consumidor, algo tengo que hacer. Entonces voy a identificar alguna falla, voy a buscar algún problema que justifique mi intervención y que evite que se reduzca mi ámbito de trabajo. Entonces, claro, voy a decir, claro, este proceso de quiebra, en un proceso concursal, tengo que identificar a las partes, necesito identificar. Siempre se puede encontrar alguna razón y coincido en que, visto a nivel europeo lo que ha hecho el legislador, acá estoy usando el mismo concepto, es relativamente inocuo para Bitcoin, pero si vemos la tendencia, el problema son, claro, las etapas que puede llegar a haber, ¿no? La primera será, bien, revelar información, revelar impactos, eso es algo de lo que podemos hablar más adelante. Luego, cuáles son los planes de trabajo sobre estos impactos. Luego, estos planes de trabajo van a ser requeridos. Y luego, directamente, ciertas formas de operatoria pueden verse prohibidas. Entonces, por un lado, esta utilidad jurídica de analizar la legislación en sí no nos tiene que impedir el trabajo politológico de ver las tendencias expansivas y potencialmente caóticas de la regulación, porque no siguen una lógica unificada. El regulador, como dices, muchas veces pide cosas porque es la labor del regulador pedir cosas y legislar, y dentro de ellas una de las cosas que solicitan o que van a exigir es un libro blanco que entiendo se tiene que preparar sobre todos los criptoactivos. Y en este sentido queríamos hacer un breve anuncio, bueno, concretamente Javier Maestre, sobre este aspecto en particular. Si te parece, Javier, coge 5 minutos para hacer este anuncio y continuamos con el siguiente aspecto. Sí, muchas gracias, Alberto. Bueno, hay que decir aquí que hay dudas, ¿no? Porque hemos estado discutiendo antes, Alfredo considera que no es necesario un libro blanco. Yo creo que el reglamento MiCA está redactado de tal manera que sí que se permite una interpretación de que al final será necesario un libro blanco adaptado al reglamento MiCA para admitir a cotización el Bitcoin. Si te parece, sí, da un poco de contexto sobre el libro blanco por si hay alguien que no entiende, más allá del white paper de Bitcoin, ¿qué es un libro blanco? Bueno, un libro blanco es un tocho que a nosotros nos ha ocupado 25 folios y no es exhaustivo porque hay muchas cosas que faltarían por meter en función de quién es el que haga la solicitud de admisión a cotización, donde se comentan las características principales del criptoactivo en cuestión, la tecnología que se utiliza, el mecanismo de consenso y, en fin, un montón de cosas. Se ha publicado, antes de entrar aquí, un tuit donde está la explicación de por qué consideramos que es necesario el libro blanco y, bueno, y lo que es el modelo de libro blanco que hemos preparado, que se pone a disposición. Bueno, los autores del libro blanco son Nancy Quirós, que me imagino que estará por aquí, Juan Ignacio, que se ha ocupado sobre todo de la parte medioambiental, y yo, que he hecho un poco de coordinador y de encaje con las previsiones del MiCA, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención y fue lo que me motivó a intentar esta iniciativa, es que en el reglamento, en el texto articulado, se dice en varias ocasiones que se debe informar en el libro blanco y al público en general sobre el impacto medioambiental del criptoactivo. Pero, sin embargo, en el anexo, hay un anexo donde se dice, a lo largo del texto articulado se hacen referencias al anexo donde se ponen todos los detalles, los epígrafes que tiene que tener el libro blanco. Y, curiosamente, en ese anexo falta precisamente la referencia medioambiental. O sea, de forma que si alguien coge un criptoactivo, hace el libro blanco conforme al anexo y no respeta, en fin, creo que es el artículo 6 y pico, o no recuerdo ahora el número, en el cual hace referencia al tema del medio ambiente, pues claro, se lo van a rechazar porque no hace referencia al medio ambiente. Y ahí fue lo que me dio lugar a empezar a dudar sobre si realmente, porque el reglamento sí que en algunos sitios dice que para los criptoactivos sin emisor conocido, como es Bitcoin, no se necesita libro blanco. Pero en otras partes es susceptible de una interpretación distinta. Entonces, bueno, pues como digo, Nancy, Juan Ignacio y yo hemos preparado este modelo de libro blanco que se pone a disposición de la comunidad y para su mejora, porque de aquí en los próximos años habrá normativa de desarrollo que probablemente haya que cambiar el libro blanco y esperamos que pueda ser de utilidad.
Gracias. Vamos a pasar, entonces, ya que has introducido, al tema del método de consenso y enganchar un poco con lo que comentaba Juan Ignacio sobre el tema de la información, que es normalmente la primera fase que se pide cuando se empieza a regular cualquier aspecto. Entonces, Alfredo, si te parece, ¿por qué sería interesante para el regulador que se le informe sobre el método de consenso que usa cualquier criptoactivo para funcionar? Bueno, primero, en lo que ha dicho Javier, yo creo, interpretando la ley, el MiCA, que no es necesario para Bitcoin, el libro blanco, pero no quiere decir que no sea bueno tenerlo. O sea, creo que es bueno tenerlo, aunque no fuera necesario, sería bueno tenerlo y ponerlo a disposición, por supuesto, por cualquier tipo de prestador de servicios. No creo que es bueno tenerlo. Aunque yo creo que hay una exención ahí en la ley que es verdad que es interpretable, que habilitaría no tenerlo cuando lo envías a cotizar. Sobre el protocolo de consenso, pues a ver, el protocolo de consenso tiene un gran problema que es el consumo energético y es un problema que a veces el legislador, hipotético legislador, cuando me refiero al legislador me refiero a quien tiene la legitimación que proviene de ese teórico contrato social con tu ciudadanía y que te habilita para que tú seas el legislador, con el que estoy absolutamente en discrepancia en cantidad de cosas. O sea, no crean ustedes que yo soy un prolegislador uno u otro. Sencillamente, bueno, alguien tiene que regularnos porque somos seres humanos y necesitamos que alguien pues, nos diga algunas reglas sociales, otra cosa es que se excedan en lo que nos dicen. Sobre el protocolo de consenso, yo quisiera recordar que en la tramitación de MiCA se llegó a prohibir el protocolo de consenso, el Proof of Work. Estuvo prohibido en el texto que salió del Parlamento en la primera votación de la comisión, el Comité de Asuntos Económicos, creo que se denomina. Y luego se corrigió porque todo el sector se puso frente. Pero hubo un texto que prohibía y que además les decía a los exchange, tenéis un periodo determinado para deslistar todos aquellos activos, entre ellos Bitcoin, que utilizaran el protocolo de consenso que fuera el Proof of Work. Esto está ahí en la hemeroteca, no hay más que buscar los textos. Yo en esa cuenta LinkedIn que tengo y que publico muchas cosas, pues está el texto publicado con la prohibición del protocolo de consenso. El protocolo de consenso tiene el problema energético y esto preocupa, pues estamos en un régimen de sostenibilidad en que la sostenibilidad se pide para todas las actividades y también se va a pedir aquí. Entonces, creo que es el año 2027, creo que Javier tiene mejor la fecha, la Comisión Europea tiene que elaborar un informe y tiene que hacer propuestas de cómo mejorar esto, incluso de la posibilidad de volver a prohibir, o sea, de que vuelva a salir esa prohibición del Proof of Work. Esto es factible. O sea, ¿y de qué depende? Pues de qué mayorías haya en el Parlamento Europeo. En aquel momento, la mayoría del Parlamento Europeo les convenció el sector de que era una locura prohibir aquello, porque además el Bitcoin iba a seguir existiendo. Por tanto, el consumo energético se iba a hacer en un estado o en otro. Lo que nosotros estamos hablando es aquí de comercial. ¿Cómo vas a deslistar de los exchange? A veces hay que explicar cosas que a los que a lo mejor estamos en este sector nos parecen obvias, pero a los que están del sector puede que no les parezcan. Parece que estamos aquí haciendo una minería que vamos a acabar con las cuencas hidrográficas españolas, ¿no? Pues si la cuestión está, se quería prohibir no solo la minería, porque tú puedes decir prohíbo la minería o determinada minería que no sea sostenible. No, prohíbo la transacción de Bitcoin dentro del territorio europeo. Aquellos activos que utilicen ese protocolo están prohibidos y, por lo tanto, los saco de todos los exchange. Ya no puede nadie prestar servicios sobre esos activos. Entonces, esto es factible, que antes me preguntaba Javier, es que el legislador es factible que pueda hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son las mayorías que están ahí y cuánto pueden llegar a cambiarlo? En el Tratado Constitutivo de la Unión Europea no hay una prohibición de prohibir un criptoactivo. Por tanto, se puede modificar con un reglamento y pudiera llegar a prohibirse por un protocolo de consenso. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar? Pues claramente tenemos que caminar hacia hacer esto lo más viable posible desde un punto de vista energético. Y aquí hay muchas empresas en España que me consta, y algunas las conozco personalmente, que están desarrollando energías alternativas para poder hacer esa minería rentable, que esa es la segunda cuestión. No solo que sea sostenible, sino que sea rentable. Pero este es un problema, y aquí lo digo, que me preocupa. ¿El tema energético? El tema de que el protocolo de consenso sea una justificación para que el día de mañana, si Bitcoin es realmente un instrumento que pudiera dañar la soberanía monetaria, sea una justificación para poder arrinconarlo. ¿Qué impacto podría tener el que Europa prohibiese la minería de Bitcoin con el sistema de Proof of Work, Cristina? Bueno, Alfredo, es que no se deja una sin contestar, entonces luego siempre me toca a mí. Es como... A ver, efectivamente eso fue así. De hecho, las conversaciones dentro de... O sea, yo estuve en el grupo de trabajo que, entre otras cosas, estuvimos trabajando con la Comisión Europea para elaborar MiCA, y las conversaciones de prohibir el Proof of Work como
como sistema de consenso las lideró un político español. ¿Vale? Entonces, lo digo porque este señor, cuando salió esa versión de que se prohibía el proof of work, pues hizo un alarde de que había conseguido un objetivo maravilloso. Entonces, lo digo porque creo que aquí hemos contado que los intereses de los políticos muchas veces son personalistas y no tienen ningún tipo de sentido cuando quedan reflejados en una normativa. Luego, un poco la industria, que creo que para mí hace una labor cojonuda en intentar explicarle al legislador que quiere escuchar el por qué hay algo que no tiene sentido, hizo que ese texto se modificase y saliese algo bastante asumible. Ahora, sobre que utilice el legislador esto como puerta de entrada para prohibir Bitcoin en un futuro, os quiero recordar a todos que la directiva de blanqueo de capitales se modificó en el último minuto por el señor Mario Draghi para meter una coletilla que impidiese que Bitcoin fuese considerado un medio de pago. Entonces, claro, o sea, si Bitcoin llega a un momento en el que amenaza la soberanía europea monetaria, lógicamente el legislador va a intentar frenarlo. O sea, pero es que es obvio. ¿Cuál es el instrumento más poderoso de control que tienen los estados sobre los ciudadanos? El dinero y los impuestos. Entonces, claro que eso va a pasar. Ahora, prohibirlo a través del algoritmo de consenso, los protocolos de consenso o algo que yo creo que además fue coincidencia. Yo creo que estas conversaciones en la negociación de MiCA sucedieron en el mismo momento en el que la energía se puso por las nubes y en el mismo momento en el que había políticos que querían ponerse las medallas. Entonces, fue una tormenta perfecta para que se metiese una locura dentro de una propuesta normativa. Si lo prohíben en Europa, no sé, mirar China, mirar esto. Es que el mundo es tan grande que creo que los usuarios o los que utilizamos Bitcoin siempre vamos a salir beneficiados de la competencia geopolítica que va a haber a nivel regulatorio. ¿Algo que quieras añadir, Juan Ignacio? Es que además... O José Antonio. No, pero Juan Ignacio estaba esperando el hombre comentar una cosa, si te importa. Sí, es que además toda esa argumentación para prohibir el proof of work está basada en un estudio con una base científica nula que está hecho con estimaciones como podía haberlo hecho tirando dados. Que lo voy a decir con nombres y apellidos, el de The Economist, eso es una porquería de estudio científico. Lo podrías poner en un TVO, pero no lo podrías poner en una revista científica. Porque coges tú un estudio científico como el que hace Cambridge y que cada vez se está diciendo, estamos recortando el consumo de Bitcoin, porque cada vez las máquinas son más eficientes y porque cada vez tienen, el coste-beneficio es mucho, el beneficio es mucho mayor que el coste. Incluso el beneficio en consumo, y no hablemos de consumo, es utilización energética. Que hablamos de consumo cuando queremos, que cuando hay gente que para ciertas cosas es uso energético, para otras cosas es consumo, como si lo estuvieras quemando la energía. La energía no se quema, la energía se está quedando ahí. Cabría preguntarse incluso si ese es el camino a seguir para convencer al regulador de que no intente regular el método de consenso, ¿no? Si el camino hacia ello es decirle, no, es que somos más eficientes. En este sentido, creo que Juan Ignacio se planteaba el incluso escribir, ¿no? Presentar una... Sí, bueno, la Comisión Europea la semana pasada hizo un llamado a licitación para estudios sobre el impacto ambiental de los criptoactivos, donde solicita propuestas para esta licitación que cubran una serie de ítems, incluyendo el desarrollo de una metodología científica para comparar el consumo y el impacto ambiental de todos los criptoactivos, las recomendaciones de política, la realizabilidad de estas recomendaciones de política, las mejores prácticas que se recomiendan y además, antes de que el estudio esté dicho, ya lo pide, formas de recomendar al legislador de que influya hacia una transición hacia mecanismos de consenso poco intensivos en energía. O sea que ya están pidiendo una determinada conclusión en los estudios y volviendo a cómo funciona esto, la legislatura, la política, el Estado. Así como te pueden meter una normativa o una cláusula que cambia la naturaleza de la regulación en el último minuto, de modo que es cierto que la sociedad influye de alguna forma en lo que ocurre en la legislatura, pero también la legislatura tiene una enorme autonomía, un carácter muy caótico y puede pasar cualquier cosa, no es un uno a uno con lo que ocurre en la sociedad. Bueno, de la misma manera, otra de las dinámicas que ocurre es que primero se decide
en qué dirección vamos y después se piden los estudios para justificarlo. Y efectivamente, entonces, claro, MiCA y en general la legislación europea sobre taxonomía y sobre responsabilidad corporativa en materia de sustentabilidad son normativas que solicitan revelación de información sobre el impacto ambiental. Pero luego este estudio nos pide además que esta licitación pide que el estudio compare un escenario de las emisiones de los criptoactivos sin intervención legislativa, donde esperan que sea así, más allá de que no lo dicen, y otro con intervención legislativa, donde esperan que sea así. Y así se justifica la intervención legislativa. Luego se les pedirá a los exchanges, a los mineros, que revelen qué medidas han tomado para ser más sustentables y finalmente esas medidas serán obligatorias. Entonces, es una cuestión también de ver la tendencia, siempre vuelvo a lo mismo. Me gustaría pasar, para terminar, al tema de contabilidad, pero antes quiero hacer un último comentario al respecto de digamos, la ley natural o digamos, el espíritu de la ley en este caso, ¿no? Y quería preguntar a Alfredo, ¿hasta qué punto está realmente el regulador preparado para regular cualquier tipo de aspecto con cierta base? Como comentaba José Antonio, ha dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, el aspecto científico que respalda esto. Juan Ignacio ha hablado del tema de hasta qué punto realmente un sistema de consenso basado en Proof of Work es realmente dañino para la generación incluso de energía, sobre todo ahora que nos movemos hacia una energía más verde. Y también ha comentado una cosa Juan Ignacio antes de un caso muy notorio hoy día, que es uno en el que se está usando las conclusiones de Chain Analysis para un juicio contra un tal señor Sterlinghoff, en el cual se está saliendo a la luz mucho de lo que Chain Analysis usa para concluir que alguien está blanqueando o, digamos, delinquiendo al mover dinero a través de la blockchain. Y lo que está saliendo ahí a la luz, más bien, es que Chain Analysis realmente no tiene la capacidad de asegurar nada de lo que se supone que tiene que asegurar. Entonces, ¿hasta qué punto, en tu opinión, el regulador es capaz, a día de hoy, de tomar decisiones que puedan ser buenas para el futuro de este ecosistema y de las personas en general? Cuando estás en grupos de trabajo internacionales, Cristina también está, que yo no sé si alguno de los demás, pues hay gente que sabe mucho y hay gente que sabe poco. Y hay gente que tiene unos intereses y otros que tienen otros. Y entonces estos son los soportes para el legislador. Pero hay legisladores que no saben nada, absolutamente nada. Yo creo que la prueba del Proof of Work en su momento, cuando se prohibió y las argumentaciones, creo que era gente que no entendía realmente el Proof of Work. De hecho, este político del que ha hablado Cristina publicó aquí un artículo con una compañera de su partido y el artículo era lamentable. Con todo mi debido respeto, que lo hago absolutamente respetuoso, pero creo que el artículo no era defendible, no había argumentos. O sea, ni siquiera te lo había leído alguien que supiera algo de Bitcoin. Entonces yo creo que cuando vas a Europa y ves cómo trabajan, pues hay gente que sabe mucho. Y yo creo que en MiCA, por ejemplo, había gente que sabía mucho y que sabía y entendía perfectamente lo que se estaba haciendo y lo quería hacer a pesar de eso. Creo que la modificación sobre la custodia es un ejemplo de ello. Luego el legislador pues tiene, por ejemplo, yo no estoy entendiendo ahora mismo la posición del supervisor norteamericano de la SEC. A mí me cuesta mucho entender lo que está haciendo la SEC después de que ha sido el estado más liberal en todo esto y la gente prácticamente hacía todo. O vemos cómo se cambia al titular de la autoridad monetaria de la emisión de la moneda en Estados Unidos y pasamos de autorizar a todos los bancos a prestar servicios criptoactivos a no autorizar a nadie. O sea que esto tiene su incidencia. Y quiero introducir un matiz sobre el legislador. El legislador tiene medios y hay medios menos bruscos para hacer daño al sector. Yo recuerdo una ley en Ucrania, fíjense Ucrania en el estado en el que está ahora mismo, una ley que le faltaba solamente el último trámite en el año 2021, creo que fue, que la guerra empieza en el año 2022, en el año 2021, una ley sobre blockchain. Ellos regulaban y querían hacer de Ucrania un país absolutamente en que blockchain estuviera en todas las instituciones de la administración pública y todo esto. Pero la Ucrania siempre ha tenido el propósito de entrar en la Unión Europea y de entrar en la zona monetaria común del euro. Entonces, lo que hizo, dijo, no puedo consentir que Bitcoin sea el medio de pago, aunque voy a permitir la tecnología blockchain para todo. Y lo que hizo es privar de efectos extintivos de las obligaciones a Bitcoin. Y esto es un mecanismo que solamente con que te publiquen una norma en el BOE ya te hace mucho daño, porque en realidad nosotros almacenamos Bitcoin, o que los almacenen, ni yo ni confirmo ni desmiento que utilizo Bitcoin, por si alguien me lo pregunta sobre ello. Nadie aquí, Alfredo, nadie aquí. Ni un consejo de inversión ni nada parecido. Digo que para aquellos que utilizan Bitcoin, pues tú almacenas Bitcoin y lo vas a
utilizar o tienes propósito en algún momento de utilizarlo como medio de pago. Si le privas al Bitcoin la condición distintivo de las obligaciones, pues has generado un problema muy gordo para los tenedores, los token holders de Bitcoin. Y entonces eso es una norma sin tratar de llevarte con otras lógicas menos sostenibles, pero políticamente más defendibles, como el proof of work. Porque, claro, prohibirle a los ciudadanos europeos que tú utilices un ladrillo como medio de pago, o sea, permitirle que utilices un ladrillo como medio de pago y prohibir el Bitcoin, los ciudadanos europeos nos costaría ajustar eso en nuestra mente. Pero utilizar el proof of work sí es un instrumento más defendible desde un punto de vista político. Y por eso digo que deberíamos caminar, porque la lógica del legislador es, y lo ha dicho Cristina, la lógica del legislador es seguir legislando. O sea, tú no le puedes decir al legislador que no legisle. Lo que le puedes decir es que legisle mejor. Pero el legislador tiene que legislar porque es su papel. Y si el legislador ve peligrar, por ejemplo, su soberanía monetaria, va a reaccionar y se va a defender, como es lógico. Pero las prohibiciones sabemos que en este sector no son buenas. Le ha pasado a China. China prohíbe, o a Nigeria. Nigeria ha habido un momento que era el país que más usuarios de criptoactivos tenía. Y sin embargo tiene una prohibición de los criptoactivos. Por la gente con autoalojada. Se te han ido ya todos. Ya has perdido a todos. Cuando tú vienes con tu CBDC es un fracaso absoluto. Porque ya no tienes clientes. Pues esto es el problema si no compatibilizas la libertad de tus ciudadanos con la soberanía del Estado que va a querer seguir ostentando. Y por lo tanto la legislación es fundamental, pero hacerla bien. Hay que hacer la legislación justa y adecuada. Sí, pero en el tema del mecanismo de consenso, a mí lo que más me llama la atención es la tremenda hipocresía de los legisladores. O sea, porque, como tú bien has dado en el clavo, y lo decía Bentos el otro día, lo que está en juego es la soberanía monetaria. Bueno, pues dilo así. Es decir, oye, nosotros consideramos que la soberanía monetaria forma una parte estructural de nuestra sociedad democrática y Estado de Derecho y con todo lo que quieras, y entonces con eso prohibimos Bitcoin. Porque lo que amenaza la soberanía monetaria no son todas las demás shitcoins, es Bitcoin, es lo único que amenaza la soberanía monetaria. Pero claro, eso no lo pueden decir. Y entonces, ¿qué pasa? Como todo el mundo se traga la mandanga calentóloga, pues entonces dicen, pues no, es que el mecanismo de consenso, proof of work, es muy malo. Y por lo tanto prohíbo no ya solo la minería, que como bien ha indicado Cristina, a Europa no tendría ningún efecto sobre Bitcoin, porque en Europa apenas hay minero. Lo que prohíbe es, como ha indicado Alfredo, la cotización de ese criptoactivo, porque el mecanismo de consenso va mal. Entonces, ¿qué pasa? Que no están siendo honestos en las razones de la regulación que están imponiendo. Puedo solo para dar un detalle. No podemos utilizar Bitcoin como medio de pago, pero vamos a poder utilizar stablecoin como medios de pago. Y las stablecoins sí están reconocidas en MiCA como un medio de pago. Si tú tienes una stablecoin respaldada en Bitcoin, pues ya estás jugando a un mercado parecido a esto, ¿no? Sin perjuicio de que el emisor de la stablecoin se lleve sus fees. Pero estás jugando en una situación similar. ¿Qué ha pasado? Que la regulación de las stablecoin ha apretado y ahora, por ejemplo, te delimitan que las stablecoin prácticamente no van a tener éxito en Europa. Y yo soy un apasionado de las stablecoin. ¿Por qué? Porque han limitado el número de transacciones diarias que puedes realizar y de volumen económico que puedes llevar a cabo con las stablecoin. ¿Hacia dónde se está inclinando todo el mercado monetario? Hacia los e-money tokens y la tokenización de los depósitos bancarios, la banca. De nuevo estamos ahí. Vamos a tokenizar, vamos a tener el dinero tokenizado, pero como medio de pago vamos a tener la banca, con los depósitos tokenizados y con los e-money tokens. Los e-money tokens, El Salvador, les recuerdo que en El Salvador el Bitcoin es moneda de curso legal. Y entonces cuando salió la primera definición de e-money token en MiCA, decían, si recuerdo bien, un e-money token es aquel que tiene una relación de uno con uno con el euro o con otra moneda de curso legal en un país. Y yo hice un artículo y dije, pues entonces vamos a poder emitir e-money tokens respaldados en Bitcoin, porque van a estar ahí detrás. Y alguien me dijo, ¿te han leído en Europa? Y dije, adiós, también. Y entonces se cambió la definición en el último texto. Y ahora ese respaldo del e-money token tiene que ser una moneda que se llama oficial. Y se considera moneda oficial la emitida por un banco central o una autoridad monetaria. Y el Bitcoin no está emitido por ninguna de las dos. Por tanto, ya no podemos hacer e-money tokens en Bitcoin. Y digo, para que vean ustedes la capacidad de reacción del legislador. O sea, cuidado, porque cuando tú vas, no le prohíbas legislar, dile un poco qué va a ser bueno para la ciudadanía legislar. Como tenemos sí. Simplemente en esa línea de modificar las cosas, en los primeros borradores del MiCA, bueno, y en el actual, al definir criptoactivo dice representación digital de valor. Claro, Bitcoin no representa valor, Bitcoin tiene valor. Y entonces, en la última versión, en un considerando, no en el texto articulado, en un considerando, metieron ahí con cuña
que la representación digital del valor incluye el valor que atribuyen las personas, bla, 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 bla. Vamos, en blanco y en botella. Dijeron, aunque Bitcoin no es un criptoactivo, a efectos del MiCA sí lo es. Dos puntualizaciones. Ahora mismo la amenaza para la política económica no es Bitcoin. Salimos de esta burbuja y Bitcoin somos una porcioncita muy pequeña. La amenaza son las stablecoins. La amenaza es Tether. La amenaza es que si Tether tiene el 10% de la emisión de los dólares, hace polvo la política monetaria de Estados Unidos. Esa es la amenaza. Y con el euro igual. Y la segunda puntualización es que realmente el Bitcoin en El Salvador no es una moneda de curso legal, porque no tiene capacidad erga omnes para cancelar deudas. Es una ficción. Es una moneda de curso legal especial. Pero yo me puedo ir a un tender y me puedo decir, no lo quiero. Y no pasa nada. Cabría preguntarse en este punto, y está bien que lo hayas apuntado, el tema de Tether, ¿cómo es posible, ¿no?, que una moneda estable, que es probablemente la menos regulada, más, digamos, ciega a la información que existe, es la que más ha crecido y la que más se demanda y la que más se usa para extinción de pagos a lo largo del mundo? Y aprovechando que tenemos a Juan Ignacio, que es de Argentina, aunque no iba actualmente en Argentina, que habría también comentar brevemente sobre el impacto de la regulación en lugares donde, digamos, el regulador no alcanza a imponer su regulación. Claro, existe esta impresión que generalmente tenemos de que no estamos entre la alternativa de regular y no regular, sino entre regulación mala y regulación buena. Y esa es, tiene un viso de realidad, claramente. Lo vemos actualmente con MiCA, con el proceso legislativo en los Estados Unidos, pero a su vez, históricamente, la innovación en Bitcoin ha sido fuera de lo regulatorio, y esa visión optimista de que podemos influir a la regulación para ser más benigna, a veces funciona como una trampa. Y eso es lo que le ha pasado a las otras stablecoins, las que no son USDT, que son las que más han intentado acoplarse al sistema y más han terminado perjudicadas. Y las que más se corrió del foco del compliance actualmente es la que sigue triunfando en mayor medida y representando la mayor amenaza. No digo que esto sea siempre así, pero es un resultado posible. En el caso de Argentina, bueno, tenemos esta propuesta de una CBDC que va a suprimir el efectivo. No creo que se esté discutiendo muy seriamente porque no parece que tenga ninguna posibilidad de implementarse ni de ganar el candidato oficialista que lo propone, pero bueno, sería catastrófico. No creo que ocurra. Un breve comentario. Quiero dejar un par de minutos para alguna pregunta o dos que haya de la audiencia, pero quería hacer un breve comentario del último aspecto, que es el de la contabilidad. Y es que en Europa, al menos, no es un tema que se esté tratando muchísimo, el tema de la contabilidad de Bitcoin. No obstante, en Estados Unidos sí que ha sido noticia recientemente porque se plantea que a partir de 2024 la contabilidad de Bitcoin en las tesorerías de las empresas cambie a ser mark to market, ¿no?, marcado a precio de mercado, lo cual tendría un impacto en todas aquellas empresas que tuviesen Bitcoin en su balance. Entonces, José Antonio, Chris, no sé si como os dedicáis más a esto, ¿te quieres hacer un comentario al respecto? Pues vamos a ver. Lo que hace esta normativa que se va a modificar en la FAS, lo que hace es reconocer que Bitcoin y las criptomonedas son algo distinto al resto de activos que tenemos ahora mismo en un balance. No podemos ponerlo en un saco de los que hay. Yo hace mucho tiempo que intento encajarlo en la contabilidad y para algunos puede ser efectivo, para otros puede ser un activo inmaterial, para otros existencias. No, lo puedo meter en cualquiera, dependiendo de la finalidad que tenga como empresa. Actualmente existen dos, claro, que son la de existencias, que me permitiría hasta cierto punto. Es decir, revalorizo o subo valor bajo valor, como sería en el caso de los exchanges, que para ellos es su mercancía y se puede depreciar o se puede apreciar. Y tendríamos el caso de, si lo metemos como activo inmaterial, ¿ahora qué narices hago yo? No lo puedo amortizar, porque y los activos inmateriales se amortizan. No puedo tampoco, en Estados Unidos, sobre todo con las FASP, o sea, con las normas generalmente aceptadas, yo
puedo apuntarme la depreciación, pero luego no me puedo apuntar la apreciación. La apreciación, sí. Que eso para muchas empresas es un palo, sobre Sí, todo para en bear MicroStrategy market. en particular. Claro, y yo lo que tengo que reflejar es la imagen fiel, la contabilidad es la imagen fiel de la empresa, lo que realmente tiene, menos lo que debe, y eso me da mi neto. Claro, si yo no puedo reflejar el valor real de un activo como que tiene unas variaciones de valor tan grandes, mi balance no me está reflejando la imagen fiel. Chris, ¿quieres comentar? Total, sí. Yo, nada que añadir a lo que ha dicho José Antonio, creo que al final llevamos un montón de años. Para mí es el gran problema de cualquier empresa que toque Bitcoin, personas físicas no tanto, pero también, que es creo que el poco valor o la poca importancia que se le da a el backend de las empresas, que cuando venga aquí la gente a tocar a la puerta, pues a más de uno se lo va a encontrar en pelotas, porque la verdad que, o sea, hay gente que ha movido mucha pasta, ha movido mucho Bitcoin, empresas hablo, y las contabilidades ni existen. O sea, ya empiezo por ahí, ya lo de que si es un activo inmaterial o existencias es el mejor de nuestros problemas. El peor es que hay veces que ni siquiera hay una contabilidad. Y luego quería añadir una cosa a lo que estábamos comentando antes, porque un ejemplo real de cómo el legislador puede ser todo lo agresivo que quiera, pero yo siempre voy a ser la persona optimista que considera que la tecnología lo puede ser más. Que es... Rápido. Ahora mismo hay una normativa que no es exigible, que es la de transferencia de fondos. Ha entrado en vigor, pero no es exigible. Los manuales de prevención de blanqueo que se están presentando ante el Banco de España no están siendo admitidos si no se meten en esos manuales las previsiones que no se tienen que cumplir aún porque la normativa no es exigible. O sea, el Banco de España está exigiendo que tú cumplas con una norma que aún no es exigible y si no, no te aprueba el manual de prevención de blanqueo. ¿Por qué cuento esto? El otro día hubo un debate en Twitter en torno a el uso de mixers, coinjoins, bla, 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 con bitcoins y qué pasa con esos bitcoins que quedan manchados. Vale. Yo solo quiero lanzar un mensaje. La tecnología siempre va por delante de la regulación. Si ya sabemos que los manuales de prevención de blanqueo no se están aceptando, si no prohíben el uso de este tipo de herramientas, vamos a inventarnos unas nuevas. Muchas gracias. Quiero dejar un par de preguntas. No sé si tenéis alguna. ¿Nadie tiene preguntas? Ah, sí, hay una por ahí. ¿Puedes acercarte? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Es una pregunta muy corta, pero yo quería preguntaros por qué se suele decir que los reguladores temen sobre todo a las stablecoins antes que a Bitcoin. ¿Por qué su competencia verdadera es, por ejemplo, Tether y no Bitcoin? Pues yo creo que básicamente es porque realmente es lo que a corto plazo, hasta que Bitcoin tenga más tracción, es lo que pone en riesgo la soberanía, lo que de Guindo, lo que hemos llamado la soberanía monetaria. Yo creo que es por eso, porque es la competencia, digamos, más directa que tiene el euro. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo. Sí veo una amenaza por el impacto que tienen las stablecoins en el efecto multiplicador, cómo se sale este efecto del sector bancario que está bajo el dominio del Estado, pero pienso que para un medio de pago soberano, en otro sentido como Bitcoin, hay una amenaza más fundamental. Entonces, quizá es más bien una amenaza de corto y de largo plazo. Yo lo enfoco de otra manera. Yo creo que si veis MiCA, hay un artículo muy poderoso para los reguladores, que es que en el momento en el que haya una stablecoin que ellos consideren que amenaza la soberanía monetaria, el Banco Central Europeo directamente puede cerrar esa empresa y puede prohibir que se siga utilizando esa stablecoin. ¿Pueden hacer eso con Bitcoin? Alfredo, ¿querías comentar algo también? A ver, las stablecoins desde Europa, yo creo que si nos vamos fuera de Europa, por ejemplo, a mí me parece que hay países en los que las stablecoins ya son muy habituales. En el Líbano, por ejemplo, hemos visto un estado absolutamente fallido y allí la gente está pagando todo en stablecoin y está ahorrando en Bitcoin. Ya se están utilizando los dos instrumentos.
Para la amenaza monetaria, pues la amenaza monetaria no es un activo de inversión, como puede ser el oro, pudiera ser Bitcoin en estos momentos. La amenaza monetaria es que no utilicen el euro. Y entonces, para esa amenaza monetaria es más importante una stablecoin que pudiera venir en dólares. Ni siquiera estamos hablando de una stablecoin que viniera en Bitcoin. Estamos hablando de una stablecoin que viniera en dólares. Es que tiene unas restricciones. Una de ellas, por ejemplo, la que ha hecho Cristina, que no te dan la autorización, como aquello también hace, te la quito inmediatamente. Es que la causa de denegártela o de retirarte la licencia es justamente que amenaza mi soberanía monetaria. La soberanía monetaria nos amenaza con Bitcoin si no utilizas como medio de pago. Y Bitcoin hoy sabemos, con el tratamiento fiscal que tiene, que es difícil o que tiene un obstáculo para ser salvado y ser utilizado como medio de pago. Las stablecoins son medios de pago, lo dice el reglamento MiCA, y por lo tanto ahí está la amenaza para el Banco Central Europeo. El reglamento del Líbano parece que no se pronuncia al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Aquí hay un par, no sé si... Sí, mantenerla en alto porque si no es un poco complicado. Muchas gracias. Una pregunta para los que habéis estado en los grupos de trabajo de MiCA y habéis participado en la elaboración en alguna forma. El último texto de la regulación, que son 520 páginas o algo así, ¿no? Yo me leí uno que era de 350, pero fue uno de los primeros borradores, luego ha aumentado mucho. ¿Algún europarlamentario, o mejor, cuántos europarlamentarios se han leído el texto completo antes de votarlo? Es retórica, ¿no? El jefe. Es retórica. Una pregunta sincera. El jefe de bancada. ¿Una mano? ¿Dos manos? No, es una pregunta que me encantaría saber la respuesta. Cristina, Dice coña. No creo que nadie la sepa. Aquí hay otra pregunta. Dice coña. A ver, yo creo que hay europarlamentarios que son representantes de su grupo correspondiente y ellos estos han estado en el Comité, por ejemplo, de Asuntos Económicos. Creo que se han leído. Tenga en cuenta que a la vez que se aprueba ese reglamento, se aprueba el de transferencia de fondos, que son dos, que hubo en la primera versión que salió un poco esparramado texto, que eran 700 páginas entre los dos textos. Obviamente no solo los 600 y pico que votan europarlamentarios, pero sí que hay personas de sus grupos, de sus correspondientes grupos, que los han trabajado y los han redactado. Y por lo tanto son los que le dicen a los demás en qué sentido vota el partido político. Yo creo que aquí cualquier partido político se lea todas las leyes que se aprueban en una comunidad autónoma, en cualquier comunidad autónoma. La gente vota lo que decide la votación de su propio partido político. Ni en los ayuntamientos. Yo he estado en un ayuntamiento y cuando llega el concejal de urbanismo es el que te dice lo de urbanismo y tú dices que hay que votar. O sea, no te lees todo, porque si te tuvieras que leer todo, no vivirías. Entonces, hay jefes de cada bancada que se leen el... No, los jefes, los que van a las reuniones preparatorias, esos son los que se lo leen. El becario. Vale, la última pregunta. Oye, antes se ha comentado, y yo estoy de acuerdo, que la verdadera amenaza para los legisladores es el Bitcoin, no otras criptos. ¿Qué posibilidades habría de que, como es una amenaza global para todos los legisladores de todo el mundo, de que se pusieran de acuerdo en un momento determinado y decidiesen comprar todos los Bitcoin y hacerlo desaparecer? Comprar todos los Bitcoin. Sería tan... Con nuestro dinero, además, ¿no? Sí, exacto. Sería tan simple como para que la comunidad identificase Bitcoin 2 y lo pusiese a circular inmediatamente y ya está, ¿o no? Curiosamente, eso es como una defensa de proof of stake, ¿no? Mientras más compras, más sube el precio. Salvo que puedas comprar todo instantáneamente, que no es posible, porque hay gente que lo tiene en custodia, se vuelve económicamente, crece exponencialmente el precio y sería imposible que eso ocurra. Sí. Si Aparte, Roosevelt no geopolíticamente no tiene sentido. Siempre habría un free rider por ahí, tipo, yo qué sé. Claro. Si Roosevelt no consiguió embargar todo el oro que había en Estados Unidos a pesar de una orden ejecutiva y la gente seguía teniendo oro en sus casas, pretendemos que Bitcoin, que se puede esconder mucho mejor que el oro, que lo podemos tener en un papelito en casa, vaya a llegar el gobierno y nos diga incluso, ¿te lo embargamos? Por favor, sabemos que es inembargable. Es que el riesgo que veo yo tanto no es que se compre, que el Estado adquiera los bitcoins, sino que el Estado mine a gran escala a pérdida. Pero le queda minar 1 millón de bitcoins, o sea, le quedan los otros 20. Sí, pero lo hace a pérdida no para conseguir bitcoins, sino para expulsar a los mineros económicos. Eso habrá otro debate, creo, en el que entraremos. Muchas gracias a todos. Por favor, dar gracias a... Yeah.